Si hay gente de la sala, espera, avísenme para ir agregando los puestos, si alguien les habla. Ya. Entonces, en el ejercicio 1 nos dicen que las siguientes integrales representan los volúmenes de algún sólido y que describamos el sólido en cada caso. O sea, ¿cómo sería el sólido que describe, que nos entrega el volumen a través de esta integral? Entonces, vamos con la 1. La voy a hacer aquí al ladito. 1A. Y la integral es la integral entre 0 y 3 de 2 pi por x a la quinta de x. Ya. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio era ver cómo se calculaban los volúmenes de sólidos en revolución. Entonces recordemos que teníamos dos fórmulas principales, había otros métodos, pero dos fórmulas principales a través de la integral. Una que la típica era 2 pi por la integral entre a y b, que podrían ser dos límites cualquiera. Uy. No sé qué le pasó al lápiz. Denme un segundo que... Ahí sí. Ya, entre A y B. Ahí sí. De x menos k, o también podría ser k menos x, y va a depender. Y todo esto por f de x menos g de x, o aquí podría ir simplemente una función f de x. La otra opción que yo tenía para hacer este cálculo era calcularlo a través de cuando tengo paralelos al eje x con el método de los discos, y en ese caso hago pi por la integral entre a y b de f de x al cuadrado, si es que tengo solamente una función, o g de x cuadrado menos f de x cuadrado, o al revés. ¿Ya? Va a depender de cuál vaya por arriba y cuál vaya por abajo. Entonces, en este caso, ¿con cuál de las dos formas nos vamos a quedar? ¿Cuál les suena más conocida para llegar y poder desglosar esta función de acá adentro? ¿La segunda? Ya, puede ser la segunda. ¿Y por qué aplicarías tú la segunda? Por el pi y que está elevado a 2, pero ahí también me complica un poco porque tenemos elevado a 5. Claro, pero eso no quita que lo podemos separar. En particular, en el caso de que ocupáramos la segunda, tenemos que ver que nos saldría en alguna parte un raíz de 2, ¿cierto? Igual se pondría un poco extraño, entonces quizás sería más fácil ocupar enseguida este 2pi, que aplica la primera fórmula, y sacarlo al tiro. Entonces sabemos que esto está construido a partir de esta forma. Y esto yo lo voy a reescribir como x por x a la 4. Entonces, que si yo lo escribo de esta forma, y esto es netamente intuitivo, de hecho también pueden llegar de la otra forma, eso significa que aquí puedo tener algo de la forma x menos 0 por x a la 4. Y ahí básicamente ya tengo todos los elementos de la integral. Aquí tengo una función y aquí tengo un x menos k, que recuerden que el k es la rotación. ¿Dudas en esta parte? No me quedó bien claro que es K. ¿No tienes bien claro que es k? El k es cuando nos dicen, no sé, tengo la función f de x y gira en torno al menos 3, por ejemplo. O en torno al 2, al 5, etc. Es el radio, por ejemplo, si tengo esto y tengo, no sé, esta función, por ejemplo, ya, esa función, y me dicen que gira en torno a al menos 3,
Entonces este va a ser K. Y esto va a girar así. ¿Ya? Ahí entendí, gracias. De nada. Entonces ese es el valor de K, en este caso que sería 0. Si K vale 0, significa que estoy rotando en torno a qué eje. Exactamente, porque esto significa X igual 0. O sea, K igual 0 implica X igual 0. ¿Ya? Porque recuerden que el giro siempre es X igual K para el caso en que voy a aplicar esto. Entonces ya tengo mi función y tengo el radio de giro. Por lo tanto, lo único que me estaría faltando es describirlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? En este caso pueden describirlo tal cual lo hablamos nosotros. Sabemos que la función será x a la 4 y que la región, o sea, en realidad, la región está descrita por esa función se describe por x a la 4, que va a ser la función, y básicamente aquí esto, si está la función sola, significa que el otro límite va a ser el 0, ¿cierto? Porque si tengo x a la 4, que por ejemplo va a ser así, y esto está girando en torno a este, eso significa que la otra función que va por debajo es esta, que es igual 0, por lo tanto es el eje x. Entonces, la región se describe por la función x a la 4 y el eje x rotando en torno al eje y. Y además, la otra información que podemos tener es que todo esto es entre 0 y 3. ¿Sí? O sea, es decir, si aquí está el 3, significa que voy a tomar de aquí hasta aquí y esto es lo que voy a girar. Esa es la información que tienen que sacar cuando les quieren describir la región. Hay otros casos en que les pueden pedir graficar la región y ahí ustedes tendrían que graficar x a la cuarta, poner cuál es el radio, o sea, el eje de giro, etc. Vamos con la segunda, que de hecho está mucho más clara. En este caso acá vamos a reescribir, voy a reescribirla aquí al ladito para que quede mejor. Entonces, ve, tenemos la integral entre 0 y pi cuartos de 2pi por pi menos x por coseno de x menos seno de x. Díganme ustedes, entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el radio de giro? Etcétera. ¿Cuál va a ser la función? En este caso, calzamos al tiro que estamos sacando el volumen con la fórmula de arriba. De esto tiene la estructura lista. En la otra tuvimos que transformarla un poco, pero esta está mucho más simple. Vamos a tener que esta va a ser f de x. Vamos a tener que pi va a ser el eje de giro, que entre comillas es k, y el 2pi es parte de la función. Entonces, si yo describo esta función, sería el volumen del sólido al girar la región entre f de x, que sabemos que es coseno de x menos seno de x, y el eje x. El eje x entre 0 y 4, perdón, entre 0 y pi cuartos, alrededor de x igual pi. Esta estaba súper fácil, básicamente ya estaba escrito.
Vamos con la C. Está entre 0 y 1 y es 2pi por 3 menos x, 1 menos x cuadrado de x. ¿Se dieron cuenta de que en los dos casos anteriores era el k menos x y no x menos k como estábamos acostumbradas a ver? ¿Saben por qué sucede eso? Porque en este caso vemos el x de forma negativa. ¿Se acuerdan alguien? ¿No? Bueno, cuando sucede esto, que recuerden que en general siempre tenemos x menos k en esa parte, que recuerden que de cierta forma nos daba el radio de la función o la altura. Entonces, cuando tenemos algo así, es porque el eje de giro está a la izquierda de la función. Es decir, como el dibujo que hice antes, acá. Si se dan cuenta ahí, el eje de giro está a la izquierda de la función. Cuando el eje de giro se encuentra a este otro lado, por ejemplo, si esta misma región la tuviera que girar hacia allá, eso quiere decir que el eje de giro está a la derecha, entonces ahí lo voy a escribir como k menos x. En este caso, por ejemplo, el eje de giro está a la derecha. ¿Cómo nos damos cuenta rápidamente que el eje de giro está a la derecha? Nos damos cuenta de que que la región está entre 0 y pi cuartos, pero que el eje de giro es pi. Por lo tanto, sí o sí me va a quedar mucho después de la región, R. ¿Ya? Entonces es importante que lo sepan interpretar igual en caso de que tuvieran que graficar. Y entonces aquí nuevamente tengo la función súper fácil de ver. La función va a ser esta de acá, f de x, y el eje de giro va a ser 3. Y básicamente la descripción es la misma. En este caso se obtiene, o sea, el sólido se obtiene al girar la región 1 menos x cuadrado sobre el eje x entre 0 y 1 alrededor del 3. Esa sería entonces la región de la cual se calcula el volumen con esta integral. Pasemos ahora directamente al ejercicio 2. Nos dicen, se agarre la región del plano acotada por seno de x y el eje x y la recta x igual pi medios. Calcula el volumen del sólido de base R si esta es parte importante, sus secciones transversales son perpendiculares al eje x y son triángulos equiláteros. Ya, vamos con esta. Entonces, ¿qué información teníamos? Teníamos que la función y es igual a x por, a seno de x. Y que esto está además entre el eje x y nos daban la recta x igual pi medios. Vamos a primero lo que yo recomiendo siempre, tanto como cuando hacemos secciones transversales, como cuando ocupamos las integrales para calcular los volúmenes, es dibujar la región. Entonces, la voy a dibujar acá. Y sabemos que nos pide la región entre el eje X, es decir, entre y seno de X. Y seno de X, bueno, y además en pi medios. O sea, si pi medios está por acá, entonces la región finalmente me va a quedar algo de esta forma. ¿Sí? Porque recuerden que el seno se mueve así periódicamente. Entonces, si la hacemos entre 0 y pi medios, que es lo que me están pidiendo, me va a quedar de esta forma. Todo esto, y me están diciendo que tengo esta región R. Las secciones transversales que me dicen son
perpendiculares al eje X. ¿Qué significa que sean perpendiculares al eje X? Es que su base va a ser esta de aquí. Es decir, si yo miro el dibujo un poco más de lado, supongamos que ahí tengo esta región de lado, así, los rectángulos, o sea, los triángulos van a estar de esta forma. Ya imagínenlo en 3D. ¿Sí? Su Vale. base va a estar dada por la altura de la función. ¿Sí? No, el seno de en pi medios es 1. Sí, sorry. De hecho, toda la razón, lo dibujé mal, menos mal te diste cuenta. Ahí debería ser. Ahí sí. Y este es 1. Sorry. Perdón, de hecho, este de aquí tiene que ser pi. Me confundí con el pi. Ahí sí. Entonces, la región que voy a revisar es esta de aquí. La que está encerrada ahí. Ya, pero básicamente, claro, es importante que sepan dibujar bien la función, que sepan identificarla, y vamos a ver cómo se comportan las secciones transversales. Recuerden, nos dice, secciones transversales perpendiculares al eje X, es decir, la base de la sección transversal va a ser esta de aquí, esta, y son triángulos equiláteros. ¿Recuerdan cómo hacer secciones transversales? ¿Se acuerdan de cuáles eran más o menos los pasos para poder resolver el ejercicio mediante secciones transversales? ¿No? Ya, yo les voy aquí a escribir los pasos que por lo menos para mí son claves, o cómo entiendo yo, o cómo lo hacía yo al menos cuando me enfrentaba a un ejercicio de este tipo. Lo primero que hacía era sí o sí identificar cuánto es el área, identificar cuánto es el área de la sección transversal. En este caso me están diciendo que la sección transversal son triángulos equiláteros. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área? ¿Cuánto es el área de un triángulo equilátero? ¿Sí qué es? Pensando. La fórmula del área general es base por altura dividido en 2. ¿Sí? Esa es la fórmula general de cualquier triángulo equilátero. Y en este caso nuestra área transversal es un triángulo equilátero. ¿Ya? El paso 2 es identificar cuáles son los elementos del área. Es decir, ¿qué necesito para poder rellenar esta fórmula? ¿Ya? Básicamente eso es lo segundo que me tengo que dar cuenta. Y cacho al tiro que en este caso voy a necesitar la base. Voy a necesitar la base. Y por otro lado voy a necesitar la altura. ¿Ya? Son las dos cosas que necesito para poder calcular el área. Y en tercer lugar, cuando ya tengo la base y la altura, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a integrar el área y voy a obtener el volumen. ¿Ya? Esos son todos los pasos que necesitamos. Entonces, supongamos que tenemos acá, esta va a ser hasta ahí. Díganme ustedes, ¿cuánto sería entonces, por ejemplo, el área de este triángulo? O sea, perdón, no necesariamente el área del tiro. Ya, supongan que es equilátero, es decir, tiene los tres lados iguales. ¿Cuánto sería la base de este triángulo? F de X. Exactamente, ¿cierto? La base siempre está escrita por la función. Siempre va a tener, o sea, por ejemplo, si este es X, entonces esto va a medir f de X.
Si este punto de acá es 3, entonces todo esto va a medir f de 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso sabemos que la base va a ser seno de x. Me estaría faltando solamente la altura. ¿Y cómo lo hago yo para ver la altura? Voy a pasar todo esto a 2D. ¿Ya? Supongamos que tengo aquí mi triángulo equilátero y yo sé que este triángulo tiene base seno de x. Eso significa que los tres lados tienen que ser iguales. Me estaría faltando solamente la altura. ¿Recuerdan cómo calcular la altura de un triángulo equilátero cuando tengo los tres lados? ¿Con Pitágoras? Exactamente. Entonces podemos hacer Pitágoras. O en este caso, solo que en este caso, como el triángulo es 100% equilátero, podemos ocupar la fórmula directa. Hay una fórmula que sirve para calcular, sí o sí, siempre nos va a dar la altura. Y la fórmula es raíz de 3 por a dividido en 2. No sé si recuerdan eso. Yo igual siempre lo hago con Pitágoras porque esta fórmula como que me la aprendí hace poco. ¿Ya? Pero, ¿y qué es a? Es el lado. Si lo hacen con Pitágoras, les va a dar exactamente lo mismo. La diferencia es que van a tener que darse la lata de hacer este lado dividido en 2, y entonces está el cuadrado, les queda un cuarto, sacar raíz, queda un poco más largo. Entonces, como en este caso tenemos un triángulo equilátero, vamos a decir directamente que la altura va a ser raíz de 3 por seno de x dividido en 2. Entonces ahí ya hicimos el paso A y el paso B. Ahora vamos directamente entonces a que el área sería seno de x por raíz de 3 por seno de x dividido en 2 y todo esto dividido en 2. Que si simplificamos un poco, sabemos que esto es lo mismo que raíz de 3 partido en 4 por seno al cuadrado de x. Entonces, ahora que tengo el área, ¿cuál es el paso siguiente? Porque este es el área solo de la sección transversal. Entonces, ¿qué viene? Sacar la integral. Sacamos la integral del área de x. Ya, y en este caso, x, ¿entre qué valores se mueve? 0,5. Entre 0 y medios. Ya. Y ahora les voy a dar un segundito para que calculen esta integral. Calculenla a ver si les da lo mismo que a mí. Recuerden que hay varias formas de calcular esta integral por si acaso, no solamente hay un método. ¿Lo hicieron? En eso. Ya.
Ahí les escribí como el hint de generalmente cómo se resuelve de la forma más rápida esta integral, que es aplicando esa sustitución trigonométrica. ¿Ya? ¿Cuánto les dio el ticket? Ya, esta integral debería darles raíz de 3 partido en 8 por pi. ¿Les dio esto? Sí. Sí, bacán. Y eso sería entonces Hola. el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Cómo quedaría la primitiva? ¿Cómo? ¿Cómo quedaría la primitiva? Ah, no, a ver. De aquí pues podemos, tú decís antes de reemplazar el tercer y medio, Ujú. nos queda raíz de 3 partido en 4 por 1 menos 2 por x, menos, y esto va a depender de cómo la resuelvas tú, sería seno de 2x partido en 4. ¿Ya? Porque aquí, para resolver esta, podemos hacer una sustitución simple u igual 2x, de u igual 2 de x, por lo que tendríamos que pasar este dividiendo al otro lado, entonces nos queda seno 2x dividido en 2 y eso por 1 medio. Y esta hay que evaluar entre 0 y medios. Vamos entonces con la siguiente. Y este ejercicio es clásico y es, o sea, un poquito complejo de entender, así que vamos, vayan diciéndome si les van haciendo dudas. Lo voy a hacer aquí abajito. Calcula el volumen de un tronco de pirámide con base cuadrada de lado B, parte superior A y altura H. En este caso voy a dibujar la altura H, porque no estaba en el dibujo. Entonces nos dicen qué sucede si A es igual a B y si A es igual a 0. Antes de hacer todo eso vamos a calcular directamente entonces el volumen. Y lo vamos a hacer de una forma similar a la que lo calculamos antes, porque nos dan solamente una figura geométrica, no tenemos funciones, entonces la forma más fácil es a través de secciones transversales. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben detectar cuando no les dicen cuál es la sección transversal? Es cuál para ustedes sería la función, o sea, el área transversal más fácil de calcular. En este caso, si pudieran hacerle un corte a esta figura, ¿cuál sería el corte más simple que le podrían hacer? ¿Qué les gustaría que les quedara para calcular el área? ¿Un cuadrado? Un cuadrado, ¿cierto?
Al final tengo dos opciones de corte, que es cortarla así, hacer eso, este corte así, que en este caso me quedarían trapecios, que claramente va a ser un poco más complejo calcular el área. Y la otra opción es cortarla así, ¿sí? Y ahí me van a quedar puros cuadrados. Entonces, lo que ustedes tienen que detectar primero es que el corte transversal que ustedes quieren hacer es obtener el cuadrado. Para obtener el cuadrado, entonces, pueden hacerlo de varias formas. Yo voy a ponerles una forma, pero saben que siempre van a poder obtener el área de ese cuadrado con la información que tenemos. Entonces, lo que yo voy a hacer es situar esta figura de manera tal que estos cortes sean los cuadrados. Por lo tanto, para mí, la forma más fácil de verlo es poner la figura de la siguiente forma. No, se me llevó muy mal. Así. Uf. Ahí. ¿Se entiende? Lo que hice fue tomar la figura y girarla. ¿Para qué? Para que mis cortes transversales sean lo más limpios posibles, perpendiculares al eje X, porque son los más fáciles de calcular. Entonces, básicamente yo sé que el área, o sea, la base de un cuadrado, sería esto que yo estoy viendo aquí. ¿Sí? También pueden ustedes parar la figura así. No hay problema si ustedes quieren parar la figura así. O así. Y hacer los cortes así. Básicamente es lo mismo. Yo solamente la di vuelta para trabajar perpendicular al eje X, pero si quieren lo pueden hacer al revés, no hay problema. Les va a quedar lo mismo, pero en función a la otra variable y van a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, básicamente la única información que tengo son las bases y me dan las alturas. Yo sé que esto de acá mide A. Por ende, este punto que yo situé acá, y eso es muy importante y es un paso que no hicimos antes, porque no era necesario ya que teníamos las funciones listas, es cuando tenemos una figura y tenemos que sacar el volumen por áreas transversales, sí o sí tenemos que pasarlas al plano cartesiano, ¿ya? Y eso es como un A.0 que se agrega a la lista de pasos de secciones transversales, que es, si no tenemos las funciones, tenemos f de x y solo tenemos una figura geométrica o un sólido, debemos sí o sí pasarlo al plano cartesiano para poder estudiarlo, ¿ya? Se hace mucho más fácil y se van a dar cuenta ahora. Lo que yo quiero es ver básicamente cuánto vale esto. ¿Por qué? Porque recordemos que el paso A.1 es ver cuánto vale el área. ¿Y cuánto vale el área o cuánto es el área de mi sección transversal? La que yo elegí, que es un cuadrado, es básicamente base por altura, o si ustedes quieren base por base, o altura por altura, da lo mismo. El punto es que va a ser este lado al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo voy a encontrar así. Por lo tanto, basta que yo encuentre esta base y voy a tener lista entonces la función del área para pasar al paso siguiente. Entonces, paso B es encontrar cuánto vale esta B, que es esta de aquí. Veamos, el punto rosadito que les marqué ahí sería el 0, a medios. ¿Por qué 0, a medios? Porque recordemos que todo esto nos dicen por enunciado que mide A. Y yo voy a trabajar con mitades para que sea más fácil, porque la figura es simétrica. Entonces, este puntito de acá, ¿cuánto valdría este punto de acá? El punto rojo de la esquina. Lo voy a hacer con otro color para que se vea más. ¿Cuánto es ese punto de ahí? Ahí está la información que tenemos. Esto mide B. Y sabemos que de aquí a aquí está la altura H.
Por lo tanto, este punto de aquí sería H, B medios. Y voy a borrar un cachito esto. Voy a dejar solamente los puntos puestos. Ahí. Ya, con esa información, ¿hay alguna manera en que yo pueda sacar cuánto vale esto que yo voy a llamar B? Al final eso es lo único que me importa. ¿Cómo puedo calcular con esta información, que básicamente es la única que tengo, cuánto vale B? Y de hecho le voy a poner a esto B y no, le voy a poner B medios mejor. Le voy a poner B medios y B medios. Porque ya dije que el área va a ser B cuadrado. Y yo sé que la base del cuadrado es la recta completa. Es más, le voy a poner C para que no se confunda con la otra. Quiero saber cuánto vale C. Y lo voy a trabajar en este caso, para que sea más fácil, como 2 por C medios. Así solamente quiero saber cuánto vale C medios. ¿A alguien se le ocurre cómo ver eso? ¿Cuánto vale esta altura? ¿Cuánto vale esta distancia de aquí hasta aquí? En cualquier punto. O sea, la función de altura que encuentre aquí tiene que ser aplicable a la función de altura de acá. Vamos a decir en este caso que estamos parados en un punto arbitrario X. Supongamos que ese punto es X. ¿Cuánto vale entonces esta altura de ahí? F de X. F de X, ¿ya? ¿Pero y cuánto vale F de X? O sea, está bien que lo interpretemos como una función. Entonces, lo que nos estaría faltando, que por ahí va, es saber cuánto es la función de esa recta que une esos dos puntos. Si yo sé esa función, entonces voy a saber la altura y por ende voy a saber C. Entonces vamos a calcular cuánto vale F de X. ¿Cómo puedo representar la recta naranja como una función? La recta naranja de arriba, la que une los dos puntos. Con la ecuación de la recta. ¿Y cómo es la ecuación de la recta? Voy a tomar los y los voy a restar, o sea, b medios menos a medios dividido en h menos 0 por x más el intercepto, que va a ser el punto en el que tocan, o sea, en el que se toca al eje y, que sería a medios. Recuerdan que esa es la ecuación de la recta, ¿cierto? Sabes a x más b, b es el punto de intersección con x igual 0. Y a en este caso sería la pendiente, que la pendiente se calcula como la resta entre los dos puntos. Y básicamente ahora, como mi variable es x, o sea, yo estoy parado aquí en x, ahí queda perfecto. Por lo tanto, yo ya sé cuánto mide C medios. C medios mide justamente esta expresión de aquí, f de x. Por lo tanto, C va a ser igual a 2 por b menos a dividido en h por x más a medios. O de esto, si metemos todo esto acá adentro, no nos va a quedar más fácil, más a. ¿Se entiende que eso es C? Que eso representa finalmente
todo esto ¿lo ven? Geométricamente. Ya, bacán. Al final lo que hice fue sacar la altura hasta esta f de x y multiplicarla por 2. Y eso va a ser el largo completo. Y ahí recién tengo c. Entonces el paso siguiente, que recordemos que era el paso final, entonces yo sé que el área va a ser c cuadrado del cuadrado imaginario. Recordemos que todo esto me estoy basando en que si la figura yo la escribo acá, si la figura yo la escribo de esta forma aquí, entonces yo estoy levantando un cuadrado aquí. ¿Sí? Y lo que quiero calcular es el área de este cuadrado, que son las secciones transversales del trapecio. O sea, en este caso es un tronco de pirámide, así se llama esa figura en particular. Y entonces elevemos al cuadrado. Vamos a poner 2. Factor de menos a por x dividido en h más h, todo esto al cuadrado. De hecho, aquí lo que hice fue un cambio extra. Lo que hice fue sacar esta h para poder elevar todo el cuadrado. Y por lo tanto, como saqué esa h, y aquí el a está guachita, entonces voy a tener que multiplicar por h. Ahí me quedaría. Y creo que, de hecho, este 2 no va. Y aquí me faltó el a medios. Ahí sí. Ah, ya lo había simplificado arriba. Olviden esto que puse acá. Ya estaba simplificada, está lista. Ahí sí. Y ahora entonces, ¿qué es lo siguiente que debería hacer? Sacar el volumen. El volumen yo sé que va a ser la integral del área. ¿Entre qué valores se mueve x en este caso? ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Entre 0 y h. Sí, justamente entre 0 y h. Y la expresión de adentro, b menos a por x más a por h al cuadrado, y todo esto dividido en h cuadrado de x. ¿Por qué quise sacar inmediatamente el h cuadrado de toda la expresión? Porque así lo dejo acá afuera y no me molestan un rato. Recuerden que en este caso h, a y b son parámetros. Lo único que va variando es el x. Entonces, esto lo podemos reescribir de varias formas. Y de hecho, yo lo que les diría es que lleguen e integren esto directo. ¿Por qué le puedo integrar directo? Porque recuerden que esto es lo mismo como si yo tuviera 2x más 3 y todo eso al cuadrado. Y como en este caso estos son puras constantes, entonces se puede integrar perfectamente de manera directa. Ahí. Esto me quedaría b menos a por x más a la h, todo esto elevado a 3 dividido en 3 por h cuadrado dividido b menos a. Vale, una consulta. ¿Sí? Me perdí en eso de 2x más 3. ¿Qué significa? Ah, no.
que era un ejemplo de esta expresión. De repente se pueden confundir porque hay muchas letras, pero recuerden que A, H y B son números constantes. Entonces, tener esa expresión, B menos A por X más A por H, es como lo mismo que si yo tuviera 2X más 3 al cuadrado. ¿Ya? Es como equivalente. Ah, vale, gracias. Entonces, ahí lo pueden aplicar una sustitución simple y van a captar cómo se calcula más rápido que viendo esto, que probablemente se confundan y empiezan a integrar H o A o cosas así. Entonces, eso sería el valor de esa integral. Si es que lo integramos de manera rápida y normal, podemos hacer aquí la sustitución U igual todo lo que está dentro, B menos A por X más AH, de U va a ser igual a B menos A de X, porque es lo que acompaña a X. Entonces, eso pasa dividiendo y me queda una expresión simple al cuadrado. Entonces, es la expresión al cuadrado partido en 3 por lo que está dividido el de U, que en este caso sería B menos A. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Sigamos entonces. Y esto lo único que nos estaría faltando es evaluarla entre 0 y h. No me pueden quedar x entre medio. Si evalúo entre 0 y h, entonces, bueno, lo pueden hacer todo junto o separado, me quedaría b menos a por h más a por h. Todo esto elevado a 3. Dividido en 3h cuadrado de menos a menos AH, persona de esto, a la 3, porque se me va a ir todo este término de acá cuando x valga 0, 3h cuadrado de menos a. Si reducimos términos semejantes, se me van a ir algunas expresiones y me va a quedar b a la 3 menos a la 3, todo esto por h, dividido en 3 factores de menos a. ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, ahora nos hacen dos preguntas, porque aquí ya tenemos listo, porque recuerden que A y B son números y H también, o sea, son parámetros que no nos dieron, pero que sabemos que relativamente son números concretos. Nos está preguntando qué pasa si A es igual a B y qué pasa si A es igual a 0. Si A es igual a 0, efectivamente, ¿qué creen que debería pasar si A es igual a 0? Si A es igual a 0, esto se convertiría en una pirámide. ¿Sí? A igual a 0. Y si B es igual a A, ¿en qué se convierte la figura? ¿Qué pasa si este de aquí es igual a este de aquí? Sería un cuadrado como no. No necesariamente, pero solo porque la altura puede cambiar. Pero nos daría esto de aquí. ¿Cierto?
Va a depender de la altura si es que es un cuadrado perfecto o no. Si es que la altura también fuera igual a b e igual a a, entonces sería un cubo, en realidad, no un cuadrado, un cubo. Pero las secciones transversales por todos lados serían cuadrados. Y entonces aquí tenemos un paralelepípedo. Y aquí nos debería dar una pirámide. Entonces, verifiquemos justamente si es que los volúmenes que nos dan, reemplazando A igual B y A igual 0, coinciden con los volúmenes de las figuras que nosotros vimos a continuación, que sabemos cómo se calculan rápidamente. Ojo, que si yo llego, bueno, podemos calcular el volumen de A igual 0. ¿Qué pasa cuando A vale 0? ¿Cuánto me da el volumen? B cuadrado por H dividido en 3. ¿Sí? Lo único que hice fue poner aquí A igual 0. Que A igual 0 me da B cuadrado por H dividido en 3. Que es justamente el volumen de una pirámide de base cuadrada. ¿Sí? Y veamos qué pasa cuando A es igual a B. Cuando A es igual a B, tenemos que retroceder un poco en el desarrollo, porque si se dan cuenta, si A es igual a B en la resolución final, con el álgebra que nosotros decidimos ocupar, entonces el resultado se anula. Por lo tanto, voy a tener que volver a una parte en donde el resultado no se anule, por ejemplo, acá. En esa línea ahí voy a reemplazar A igual a B. Entonces, ahí me quedaría la integral de A por H cuadrado partido en H cuadrado. Si es que en esa línea yo reemplazo. Y recordemos que esto sigue estando entre 0 y H de X. Y la integral, bueno, de aquí puedo simplificar. Este con este y este me queda al cuadrado. Entonces me queda A cuadrado por X elevado entre 0 y H, que es lo mismo que A cuadrado por H. Y entonces volvemos a la figura inicial, y esa es justamente el volumen de esta figura. Si este es B y este es B, entonces va a ser B cuadrado por la altura H. Y eso lo encontramos netamente a partir de la integral. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Vamos entonces con la última rapidito, que nos quedan 10 minutos. Voy a borrar de esto de aquí porque creo que alcanzamos a hacerla en este espacio pequeño. Hasta ahí. Nos dicen, se hace la curva definida por y igual menos logaritmo natural de 1 menos x cuadrado con x entre 0 y 1 medio. Calcule la longitud de la curva C. Y esta es pura fórmula. ¿Recuerdan cuál era la fórmula de longitud de curva? ¿Lo alcanzaron a ver? Era la integral de entre B y A, digo, de A hasta B, ¿Sí? de, abre paréntesis, 1 más la integral de f de x al cuadrado, después se cierra el paréntesis por dx. ¿Ya? Ya. Es la forma más simplificada de la longitud de curva directa es esta de aquí, de y a dx al cuadrado. De esa forma podemos calcular la longitud de curva. ¿Ya? Esta es la forma más fácil de hacerlo. Y todo esto respecto de x. En este caso, A y B está súper claro, nos dicen que x va entre 0 y 1 medio. Me
integral entre 0 y 1/2 raíz de. Lo único que nos estaría faltando sería la expresión de y a de x. ¿Cuánto es la derivada de esta función? ¿Cuánto es la derivada de la función? Ustedes saben. 1 partido 1 menos x cuadrado por menos 2. 1 dividido en 1 menos x cuadrado. Ojo, por menos 1, o sea, voy a poner un menos porque el logaritmo está negativo. Entonces, básicamente es menos 1 por eso. No solo por menos 2, por menos 2x. ¿Sí? Te estáis comiendo ahí el x. Esa sería entonces la derivada. Si la reescribimos de una manera un poco más amigable, como los signos se anulan, los menos con los menos, entonces me queda de esta forma. Y voy borrando acá. Aquí. Y yo sé que para meterlo en la fórmula, y esto lo recomiendo siempre, antes de meterlo en la raíz y elevarlo al cuadrado, recomiendo elevarlo al cuadrado afuera y después solo reemplazarlo. Todo esto al cuadrado es lo mismo que 4x cuadrado dividido en 1 menos x cuadrado al cuadrado. Y ahora recién voy a meter y voy a reemplazar todo esto en la fórmula. Entonces me quedaría que la longitud es igual a la integral entre 0 y 1/2 de la raíz de 1 más 4x cuadrado dividido en 1 menos x cuadrado al cuadrado. De x. Ya, ¿y cómo calculamos esta integral? Y aquí les voy a hacer una recomendación. Estudien hartas integrales de este estilo. En general, plantear la integral de una longitud de curva es súper simple. Lo complejo es poder calcularla porque siempre quedan cosas muy feas. ¿Ya? De hecho, probablemente haya más de un ejercicio en que les vayan a decir solo planteé la integral porque probablemente no se pueda calcular a mano rápidamente. Pero de todas formas tienen que aprender a hacerlo. ¿Ya? Si se dan cuenta, nos quedan siempre funciones muy feas adentro y la mayoría de las veces que vean longitud de curva o les va a quedar una trigonométrica o les va a quedar algo muy complejo como esto. Nos quedan 4 minutitos. ¿La resuelvo o se las dejo de tarea y les subo la pauta? Como ustedes prefieran. ¿Resolverla? Sí, la puedes resolver. Sí, por supuesto. Ya. ¿Qué es lo primero que se les ocurre cuando la ven? Así como, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Ver si lo de adentro de la raíz se puede escribir como un cuadrado para eliminar la raíz. ¿Ya? O sea, vaya a buscar un cuadrado. Y para buscar un cuadrado sería una buena idea, que de hecho es lo ideal porque la raíz es súper molesta para calcular integrales. Vamos a tratar de juntar estas dos. Siempre va a ser más fácil sacar un término de la raíz que sacar la suma de dos términos. Entonces, si es que yo sumo esto, me quedaría 1 menos x cuadrado al cuadrado más 4x a la 4 dividido en esto de acá. 1 menos x cuadrado al cuadrado. ¿Ideas? ¿Cómo seguirían ustedes? Desarrollar el cuadrado arriba. Sí, desarrollemos el cuadrado de arriba. ¿Cuánto me da ese cuadrado?
1 menos 2x cuadrado menos x cuadrado. Digo, más x cuadrado. X elevado a 4. Más x elevado a 4. ¿Sí? ¿Lo puse bien? ¿Sí? Sí. Y todo esto más 4x a la 4. ¿Y ahora qué harían? Podemos escribir esto como 1 menos 2x cuadrado más 5x a la 4. ¿Ahí está bien? ¿Todo bien? ¿O me equivoqué en algún signo? Creo que está bien. Está bien. ¿Ahora qué harían? De hecho, creo que aquí en esta parte, dejen mirarlo bien, porque creo que aquí hay un problema de factorización. No, está perfecto. Esto lo podemos reescribir nuevamente. Y a ver, dejen probar algo. X cuadrado al cuadrado. Eso sería 1 más 2 veces el primero con el segundo, más el segundo al cuadrado. Creo que este ejercicio tiene un problema. Dejen ver la pauta, denme un segundo para revisar la pauta porque creo que tiene un problema. De hecho, creo que esta integral no se puede calcular así. Ya, sí. La pauta tiene un error y de hecho creo que esta integral no se puede calcular tan directa como está calculada la pauta. Denme un segundo para aquí estamos. Porque en la pauta se equivocó el profe en una factorización y le quedó de hecho expresado así. Lo voy a escribir igual, pero 1 más x cuadrado y todo esto al cuadrado dividido en 1 menos x cuadrado al cuadrado. Y hay un error porque la factorización de arriba no da directamente eso. Porque esto de acá arriba, como lo vimos antes, nos da esto de acá más 4x cuadrado a la 4, perdón. Y la única forma en que nos dé eso es sumando un 1 conveniente, que en este caso no lo podemos hacer. Por lo tanto, esta integral no tendría una resolución directa. Sin embargo, si continuamos con la que nos dio el profe, que es esta de acá, mucho, no, poco, nada. Ya, esta nos queda entonces que la longitud sería igual a la integral entre 0 y 1/2, y ahí nos quedaría la expresión al cuadrado, que era justamente la que había comentado la Rosario, porque nos queda. Ahí le voy a preguntar al profe por qué esa factorización, por qué le dio esa factorización, o sea, en realidad está incorrecta, pero para que les dé la función original, y eso sería entonces igual a 1 más x cuadrado dividido en 1 menos x cuadrado, todo eso en integral entre 0 y 1/2. Y esa ya es más fácil de calcular, un poco más fácil de calcular porque tienen varios caminos algebraicos.
Ya pueden hacer factorizaciones y a esto les voy a subir la pauta de esta integral de acá. Y voy a hablar con el profe de la resolución de esta de aquí porque tiene un problema y creo que no tiene solución directa, así como a mano. ¿Dudas? ¿Consultas? Les voy a subir la pauta al tiro. ¿No? Ya, chicos, entonces dejen pausar la grabación.